Buenas panitas, el día de hoy les traigo esta guía de Caitlyn, espero que les guste, no es mucho, pero es trabajo humilde, es trabajo honesto, este campeón que me encanta y que he estado spameando muchísimo últimamente y está más rota de lo que la gente pueda pensar, así que veamos sus habilidades. Pasiva, disparo a la cabeza. Cada vez que nosotros demos 5 ataques básicos con Caitlyn, nuestro próximo ataque se potenciará e infligirá daño adicional, así como vemos a continuación. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 potenciado. 1, 2, 3, 4, 5 y el potenciado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos esta pasiva? Pues veremos que alrededor del arma de Caitlyn comenzará como a brillar, saldrá una especie de aura por sus manos y esto nos indicará que tenemos ese ataque base. Ahora, algo importante de la pasiva de Caitlyn y que muy poca gente conoce es que si nos fijamos, cada vez que yo doy un ataque básico, solo gano una carga. Gano una carga. Dos, y esto lo veremos en este iconito de acá abajo. Pero si yo entro en una maleza y golpeo a un enemigo o un minion, o un war o lo que sea, veremos que en vez de darnos una sola carga, nos dará dos, como vemos acá. Esto es muy importante, pero demasiado importante. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros lo que buscamos con la pasiva de Caitlyn es pokear a los enemigos. Es decir, la conseguimos farmeando, golpeamos a un minion y el ataque potenciado buscamos pegárselo a, ya sea al soporte, a la ADC, al que esté mal posicionado. Y eso les hará muchísimo más daño. Ahora, algo importante y un pequeño truco que yo les doy es que si nosotros hacemos uno, 2, 3, 4, 5, cuando nosotros tengamos ese ataque potencial, así como es visible para nosotros, también lo es visible para ellos. Entonces ellos qué van a decir, no, simplemente respetamos y nos vamos para atrás hasta que lo gastemos en un mini. Por esto, un pequeño truco es que si nosotros hacemos uno, 2, 3, 4 y nos metemos a un bush y tenemos esa oportunidad y golpear al enemigo, nuestro básico saldrá con la pasiva camuflada, como vemos a continuación. Mira, uno, 2, 3, 4 y pasiva. O uno, 2, 3 y pasiva instantánea. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, nosotros no solo podemos cargar nuestra pasiva con los ataques básicos, también lo podremos hacer con la W y con la E. Teniendo esta es la peculiaridad de que cuando nosotros impactemos con estas habilidades, ganaremos el doble de rango, ya sea con la W o con la misma E. Ahora bien, si ustedes se fijaron, nuestra pasiva hace muchísimo, pero muchísimo más daño cuando lo golpeamos una vez hayan pisado la trampa. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta y nos va diciendo cómo debemos encaminarnos, qué debemos de priorizar. Entonces, si golpeamos un ataque básico con nuestra pasiva, haremos 142. Si lo golpeamos con la E, haremos 142. Pero si lo golpeamos con la trampa, haremos 181, así que ténganlo muy en cuenta. Q. Pacificadora de Piltover. Con esta habilidad lanzaremos un proyectil en línea recta a la dirección que nosotros escojamos, donde haremos daño a todos los enemigos que se nos atraviesen, e infligiendo muchísimo más daño al primer objetivo golpeado. Como observamos a continuación, el primer dummy recibe muchísimo más daño que los demás. Ahora bien, esta habilidad tiene una peculiaridad, y es que cuando golpeamos al primer objetivo, la Q se expande. Es decir, que su hitbox se incrementa un poco, pero ese poco nos dará el suficiente juego para sorprender a nuestros enemigos. Por ejemplo, si yo me hago por estos lados y tiro la Q más o menos por aquí, veremos como que no le voy a pegar a ningún objetivo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo un objetivo enfrente, muy a melee, y hago que la Q le pegue? Veremos que esta vez sí golpeamos a un enemigo con la Q a pesar de que antes no lo hacíamos. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que esta es la habilidad que nosotros utilizaremos, ya sea para pokear, para pushear rápido. Recordemos que al final de cuentas lo que nosotros buscamos con Caitlyn es pushear y asediar las torres lo más pronto posible, ejerciendo presión en los rivales. Entonces, ténganlo muy, muy, muy en cuenta. W. Trampa para Jordos.
Así como su nombre lo indica, con esta habilidad colocaremos trampas en el suelo, que en caso de que los enemigos las pisen, estos quedarán inmovilizados durante unos breves instantes y ganaremos visión verdadera de ellos. Además de que, como vimos en la pasiva, ganaremos un básico potenciado con el doble de rango, como vemos a continuación. Inmovilizados, visión verdadera y el básico potenciado con el doble de rango. Esta habilidad es una de las más importantes de Caitlyn, por simple tres razones. La primera es que es una herramienta defensiva. Recordemos que somos AD Carry, siempre nos van a buscar, eso es inevitable. Por lo que es indispensable siempre mantener una trampa con nosotros en nuestros pies. Esto por si nos quieren buscar, la pisen y nos den tiempo, ya sea flashear, usar nuestra E o simplemente seguir haciendo DPS sin preocuparnos demasiado. También tiene una parte especial la W, y es que si nos fijamos, si yo comienzo a autoatacar, ya sea con cabeza letal o lo que sea, veo que siempre tengo 1.02 de velocidad de ataque. Pero si yo pego a este dummy y le coloco la W a este, podemos ver que yo puedo hacer básico básico, como si hiciera un reseteo del auto, por lo que es muy importante para aumentar nuestro DPS. Y por último, y no menos importante, con la W también podemos ganar visión durante unos breves instantes. Sobre todo lo vamos a utilizar en bush si no sabemos si está guardiado, si hay un enemigo y no queremos exponernos demasiado. Entonces usamos la W y vemos que nos da ese milisegundo de visión, es vital para no morir. Porque vemos eso y de una podemos flashear, podemos reaccionar mucho más a tiempo que si simplemente nos acercamos, nos metemos al bush y prácticamente nos podrían pegar todo su combo. Por lo que es muy importante eso. Ahora, conociendo la importancia de la W, lo que menos queremos hacer es simplemente usar W aquí, W acá y W acá, porque vamos a creer que le vamos a generar una presión a los enemigos. En ciertas ocasiones puede servir, sí, pero yo lo que recomiendo normalmente sería colocar una trampa aquí, otra aquí y otra aquí. Siempre manteniendo obviamente una trampa para mí, como vimos anteriormente. Uno podría pensar que estas trampas no ayudan en nada, pero realmente esto condiciona mucho el movimiento de los rivales. Y solo por el hecho de tener que hacer un movimiento adicional para ir hacia adelante, para poder hacer esto e ir a guardiar o lo que sea, eso nos va a habilitar a que nosotros podamos autoatacarlos, ganar daño de gratis. Y ya en el modo de desespero, pues simplemente pueden correr por acá arriba o intentan devolverse y pisan la trampa. Otra trampa que también es muy conocida son las de las torres, y es que nosotros podemos dejar una trampa invisible atrás de las torres. Esta normalmente se la suelen comer, pero a medida que nosotros vamos aumentando nuestro nivel, pues los enemigos ya saben que no pueden pasar por ahí, lo mismo por acá y otra vez por acá. Ya estando en medio, yo las trampas que más recomiendo son estas de aquí y estas de aquí. El mismo principio que aplica abajo. Solo por hacer estos pasos adicionales, créanme que de verdad les va a ayudar mucho y se van a sentir muchísimo más seguros. Obviamente, pues no vamos a confiarnos que, bueno, yo ya tengo mi trampa acá, puedo pushear todo lo que quiera. No, obviamente siempre estando atentos. Normalmente siempre lo que uno busca constante es pushear y los enemigos se van a aprovechar de eso. Entonces tengan muchísimo cuidado con ello. Red calibre 90. Con esta habilidad lanzaremos una red en cualquier dirección y esta nos empujará al lado contrario de la que la hemos lanzado. Si yo la lanzo hacia acá, me empujará hacia atrás. Lo mismo aplica, si yo la lanzo para acá, me empuja hacia allá. Ahora bien, si nosotros golpeamos a un enemigo con dicha red, le infligiremos daño mágico y los ralentizaremos durante unos breves instantes, así como observamos a continuación. Y además ganaremos ese básico potenciado de la pasiva con el doble de rango. Ya conociendo la E, es muy fácil intuir que esta será nuestra herramienta para reposicionarnos, defendernos de cualquier enemigo que se nos esté acercando demasiado y simplemente utilizamos la E, lo ralentizamos y salimos corriendo. Un pequeño truco que nosotros podemos usar con Caitlyn es si queremos jugar un poco más agresivo y algo un poco inesperado, lo que podemos hacer es utilizar la E y instantáneamente utilizar el flash, como se ve a continuación. Esto normalmente los enemigos no se lo van a esperar, pero eso sí, utilicemos este recurso cuando estén muy bajitos de vida y sepamos que se van a morir y no tenemos ningún tipo de amenaza. Normalmente lo vamos a utilizar en línea.
Además, esta habilidad también lo que nos permite es pasar pequeños muros, como puede ser este. También nos puede permitir pasar algunos como estos y demás. Pero eso sí, practíquenlo, no vayan a hacer que en futuras partidas, por simplemente fallar un muro de estos, queden vendidos y mueran. Ahora, otro combo que también podemos utilizar con nuestra E es utilizar nuestras otras dos habilidades, la Q y la W, al mismo tiempo, mientras nosotros nos desplazamos con la E. Se vería algo así, sería EWQ. Y ganamos ambos daños, tanto de los dos básicos potenciados como el de la E como el de la Q. Entonces, ténganlos muy en cuenta también. Por último, veamos la R. As bajo la mira. Realmente la ulti de Caitlyn no tiene demasiada ciencia. Simplemente canalizaremos un tiro que podremos lanzar a una distancia considerable a cualquier enemigo que se encuentre en nuestro rango de visión. Algo que debemos de tener en cuenta con la ulti de Caitlyn, primero es que cuando nosotros la estemos lanzando, nosotros nos quedaremos estáticos, no podremos utilizar nada más. Entonces tengámoslo muy en cuenta, nada de utilizar la melee o si nos están gankeando porque simplemente seremos el objetivo perfecto para los enemigos. Ahora, algo también muy importante y es que la ulti de Caitlyn se puede tapar. Es decir, si yo quiero matar a este que está abajo de vida, pero si alguien se pone enfrente, el del enfrente se va a llevar el golpe. Entonces tengámoslos muy en cuenta. Y algo muy importante con la ulti de Caitlyn es que la ulti de Caitlyn nos da visión verdadera. Es decir, que enemigos como Akali que utilizan su humo, Timo que se vuelve invisible, Twitch y todos estos tipos de campeones que tienen invisibilidades, si nosotros canalizamos nuestra R antes de que lo hagan, simplemente serán visibles para cualquier miembro de nuestro equipo. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Ahora, en cuanto a las runas, llevaremos las estándar de AD Carry, no nos vamos a complicar con ello. De principal entonces llevaremos las de precisión con cadencia letal, seguido de concentración profunda, linaje y corte. De ramas secundarias tendremos dos opciones. La primera y la que yo más recomiendo, se me hace mucho más cómoda de jugar así, es con inspiración llevando reembolso y perspicacia cósmica. Pero también podremos optar por esta segunda opción que sería con brujería teniendo concentración absoluta y tormenta creciente. En las pequeñas vamos a llevar las de siempre, velocidad de ataque, fuerza adaptable y vida. Bueno, también hay una terceras runas que son cuando se juega de letalidad, pero pues eso lo dejamos para la Saram. Igual se las dejo ahí. ¿En qué orden vamos a subir las habilidades? Bueno, a nivel 1 subiremos la Q, en nivel 2 subiremos la W y en nivel 3 subiremos la E. De aquí maxearemos la Q. Obviamente es nuestro único daño. La E no la cuento porque pues realmente el daño es muy mínimo y ni se va a notar. De aquí vamos a subir nuestra W. ¿Esto por qué? Porque a medida que nosotros la vayamos maxeando, ganaremos más trampas. Por lo que podremos ser más opresivos, tener más herramientas defensivas, por lo que es muy importante. Por último, la E y obviamente la R en sus niveles respectivos, 6, 11 y 16. Llegamos a la pregunta que no nos deja dormir y la más importante y es ¿qué vamos a armar con Caitlyn? Bueno, iniciaremos siempre con arco de Doran y dos pociones. De ahí haremos el ítem más importante con ella, que es la Hex óptica. Aquí una aclaración y es que también hay otro ítem muy bueno con ella, que es el filo de la tormenta. Sin embargo, al ser más caro no lo recomiendo mucho, pero si estás fedeado es una muy buena opción. De ahí entonces armaremos un filo infinito y las botas. Ya de cuarto ítem y en adelante, pues como siempre va a variar mucho, pero uno que se recomienda mucho con Caitlyn es el cañón de fuego rápido, ya que al ser el AD Carry con mayor rango aprovecha mucho su pasiva. De ahí buscaremos un Lord Dominic, un recordatorio mortal, una sanguinaria, un fajín, una Malmortius. Va a depender mucho de lo que tengamos enfrente, así que tenganlo muy en cuenta. Por último, y como ya es costumbre, les mostraré los mejores y peores campeones que podemos usar en contra de Caitlyn. En cuanto a los mejores, vamos a tener esos AP carries, es decir, los magos que se juegan en bot, como Wei, Seraphine, Six. ¿Esto por qué? Porque son campeones que nos sacan mucho rango. También tendremos AD carries como Senna, que también ganan mucho alcance. Yasuo por su muro que nos bloquea los básicos. Saya, porque Saya, como vimos en nuestro primer video, y si no lo han visto, lo tienen que ver. También va muy bien ya que puede pokear con sus plumas y demás.
Ya en cuanto a los peores, vamos a tener esos AD Carries que tienen muy poco alcance o que tienen muy poca movilidad. Obviamente vamos a abusar de nuestro rango contra Corki, Varus. Aunque Varus, tengamos mucho cuidado porque si va a letalidad nos puede hacer mucho daño. Así que ténganlo en cuenta. Yunara, Kai'Sa, Seri, todos estos tipos de campeones son perfectos para piquear una Caitlyn y abusar de ellos en línea. Y listo, panitas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, saben que estoy pendiente ahí en los comentarios para leerlos. También, si tienen alguna de carry en mente que les guste y quieran saber cómo, pequeños trucos, consejos y demás, me lo pueden dejar también ahí. Y muchas gracias por ver el video.